Bueno, vamos a meternos de lleno en esto, porque estamos, sin lugar a dudas, ante el reto de ingeniería más crítico y complejo de los vuelos espaciales modernos. En este análisis vamos a desgranar la ciencia, la logística y, sobre todo, los inmensos dolores de cabeza que supone el repostaje orbital de la Starship. Porque, a ver, sin esta maniobra, la visión de enviar 100 toneladas de carga a la Luna o a Marte es sencillamente imposible. Es el pilar central que hace que todo este programa sea verdaderamente disruptivo. Así que es hora de entender cómo se intenta domar una física tan extrema a 27.000 kilómetros por hora. Nuestra hoja de ruta de hoy es la siguiente. 1. La trampa de la órbita baja y la logística. 2. La pesadilla de los fluidos. 3. El acoplamiento lateral. 4. La nave depósito. Y por último, el 5. El futuro del Helio 3. Empezamos con el primer punto. La trampa de la órbita baja y la logística que conlleva. O sea, para escapar de la implacable gravedad de la Tierra con 100 toneladas de carga, la Starship tiene que quemar prácticamente todo su combustible simplemente para llegar ahí arriba, a la órbita terrestre baja, o LEO. Básicamente se queda atrapada. Y esto ilustra de manera brutal la magnitud de la operación logística que hace falta para recargarla. No es simplemente subir una manguera y listo, ni mucho menos. El ciclo logístico actual es pura fuerza bruta. Según las estimaciones que manejamos, van a hacer falta entre 8 y 12 lanzamientos de naves cisterna para llenar un solo depósito en órbita. Todas estas cisternas irán subiendo, descargando su cargamento poco a poco y volviendo a la Tierra. Y ojo, solo cuando ese inmenso tanque orbital esté lleno a rebosar, la Starship Destino, la que de verdad va a viajar a la Luna, subirá, se acoplará, recibirá el combustible de golpe y partirá. Hablamos de una coreografía logística masiva que tiene que ocurrir antes de que la misión principal siquiera empiece. Pasamos a la sección 2, la pesadilla de los fluidos. Y aquí es donde pasamos de la pura teoría logística a la implacable realidad del espacio profundo. Porque resulta que el verdadero enemigo no es la distancia, es la termodinámica. Allá arriba nos enfrentamos a un concepto crítico, el famoso boil-off o evaporación. Hay que tener en cuenta que el combustible no es como la gasolina de un coche, es una entidad térmica extremadamente delicada. El metano y el oxígeno líquidos son criogénicos. Eso significa que tienen que mantenerse a unas temperaturas gélidas. Y sí, es cierto que el vacío del espacio es muy frío, pero el Sol actúa como un radiador absolutamente implacable. Su radiación impacta contra el acero de la nave, calienta el interior y hace que ese valiosísimo líquido hierva y se evapore a toda velocidad. Es literalmente una carrera contrarreloj contra el Sol. Pero por si fuera poco, el calor no es el único problema. El comportamiento dinámico de los fluidos en microgravedad es un caos absoluto. En gravedad cero, el combustible no se queda tranquilamente en el fondo del tanque. ¿Qué va? Flota formando unas esferas gigantes e impredecibles. Se adhiere a las paredes de la nave por pura tensión superficial. Genera un oleaje interno enorme que es capaz de desestabilizar la nave entera. Y lo peor, crea burbujas que si llegan a entrar en los motores causan cavitación y los destruyen al instante. Y además, la temperatura no es uniforme, lo que crea bolsas de líquido muy frío y bolsas calientes dentro del mismo tanque. Por eso los ingenieros lo tienen tan claro. El verdadero reto no es mover combustible, el reto es controlar un líquido criogénico completamente inestable que en el espacio se niega a comportarse como un líquido. Y esto nos lleva al punto 3, el acoplamiento lateral o side-by-side docking. Ante esta auténtica pesadilla térmica y de fluidos, la solución mecánica tiene que ser robusta y, por encima de todo, muy práctica. A ver, hay que aclarar una cosa, porque no sé si aún queda por ahí alguna referencia antigua circulando sobre un acoplamiento por las bases, lo que coloquialmente se llamaba culo con culo. Eso estaba mal, esa idea está totalmente descartada. La configuración definitiva que vamos a ver es un acoplamiento lateral, lo que en inglés se llama side-by-side docking. ¿Y por qué? Pues primero, por pura fontanería. Los tanques son cilindros inmensos y acoplarse de lado pone los puntos de transferencia lo más cerca posible. Y segundo, y esto es vital, para proteger los motores. Las toberas de los Raptors son piezas increíblemente frágiles y complejas. Intentar acoplar 2 moles de acero de 100 toneladas justo por donde sale el fuego es asumir un riesgo totalmente inaceptable. Así que el acoplamiento lateral evita cualquier tipo de daño catastrófico en la zona de propulsión. Vale, una vez que las naves están acopladas lateralmente, tenemos que resolver el problema de ese líquido flotante caótico que mencionábamos antes. Y la solución es simplemente brillante. A menudo se describe de forma simpática como ingeniería de camioneros en el espacio. Como las dos naves están en paralelo, se aprovecha el principio de asentamiento. Lo que hacen es encender sus pequeños propulsores de control térmico de una manera súper suave y constante, y esa microaceleración genera una pequeñísima gravedad artificial que empuja, o mejor dicho, asienta, todo ese líquido flotante contra la pared donde están las tuberías. Esto permite un trasvase limpio, fluido y sin succionar gas accidentalmente. Y este proceso es fascinante, porque convierte un problema masivo en la solución perfecta.
Antes dijimos que la evaporación generaba un gas a mucha presión dentro del tanque. Pues en lugar de simplemente ventilarlo al espacio o usar unos sistemas de helio súper pesados y complejos para empujar el líquido hacia la otra nave, usan ese mismo metano gaseoso y caliente. Es lo que se conoce como presurización autógena. Básicamente, se usa la propia presión del gas que ha hervido para empujar y exprimir el metano líquido hacia el otro tanque. Es un sistema de circuito cerrado absolutamente impecable. Pasamos a la sección 4. La nave depósito. Para que todo este trasvase gigantesco ocurra de manera segura, hace falta infraestructura permanente ahí arriba. Y si nos fijamos, notaremos que hay dos naves claramente distintas. Una es blanca y la otra es negra. La blanca es la nave cisterna. Su color brillante y reflectante sirve para rebotar la radiación solar y proteger la carga, y su diseño exterior es muy limpio. La negra, en cambio, es la nave depósito o la nave de destino. Lleva unas pesadas losetas de silicio negras a modo de escudo térmico, además de alerones aerodinámicos. ¿Por qué? Porque esa es la nave diseñada para soportar el infierno absoluto de una reentrada en la atmósfera. Al final del día, son dos herramientas completamente distintas, diseñadas para trabajos muy específicos. Ahora bien, si hablamos de la versión definitiva de la nave depósito, la que se quedará aparcada permanentemente en el espacio, va a ser el termo orbital definitivo. Como esta nave jamás tendrá que aterrizar de nuevo en la Tierra, se le puede arrancar absolutamente todo el peso innecesario. Fuera el escudo térmico de losetas, fuera los pesados alerones aerodinámicos. Y todo ese inmenso peso que nos ahorramos se reinvierte en aislamientos extremos multicapa o incluso escudos solares gigantes. Es más, incluirá crioenfriadores de ciclo cerrado. Estos sistemas atrapan el gas evaporado, lo enfrían de nuevo a unos gélidos menos 180 grados y lo devuelven al tanque en forma líquida. El objetivo aquí es súper claro: lograr un sistema de residuo cero en el que no se pierda ni una sola gota de combustible en el espacio. Y finalmente, llegamos a la sección 5, el futuro del helio 3. A ver, todo lo que hemos visto hasta ahora es ingeniería del más alto nivel, una pasada. Pero, en el fondo, no deja de ser un parche temporal basado en la fuerza bruta. El verdadero cambio de paradigma, el salto definitivo, entra en escena con el helio 3. Este isótopo es literalmente el santo grial para la fusión nuclear limpia, pero aquí en la Tierra apenas existe. Sin embargo, en la Luna, el constante bombardeo del viento solar ha ido depositando millones de toneladas en el regolito a lo largo de eones. Y aquí es donde la misión a largo plazo de todo esto da un giro que te vuela la cabeza. Ya no estamos hablando solo de un transporte para llevar personas, hablamos de la maquinaria pesada indispensable para poder construir la infraestructura minera lunar que vamos a necesitar para extraer ese helio 3. Para entender por qué esto es tan clave, tenemos que mirar la escala del impulso específico, que es, para entendernos, como medir los kilómetros por litro que te da un vehículo, pero en el espacio. Un motor químico como el Raptor actual nos da unos 380 segundos. No está mal. Un futuro motor nuclear térmico nos podría dar unos 900. Pero ojo a esto. Un motor de fusión alimentado por helio 3 se dispara en una escala logarítmica hasta los 100.000 segundos de impulso específico. O sea, es una locura absoluta. Estamos hablando de una densidad energética millones de veces superior a la de los cohetes químicos. Con unos pocos kilos de helio 3 podríamos propulsar naves colosales por el sistema solar, sin tener que hacer ni una sola parada técnica para repostar en órbita. Y toda esta barbaridad técnica nos deja con una reflexión monumental. Hoy en día nuestra capacidad para ir al espacio profundo pasa por lanzar 12 inmensos cohetes y acoplarlos de manera milimétrica en la oscuridad del vacío, solo para transferir un líquido que no para de hervir. Es sin duda alguna el gran milagro de ingeniería de nuestra década. Pero cabe preguntarse, ¿el día que logremos procesar ese helio 3 en la Luna y encendamos el primer motor de fusión real, miraremos atrás a todos estos acoplamientos y repostajes orbitales y nos parecerán tan primitivos y audaces como el esfuerzo de aquellos que intentaban cruzar un océano a remo? Es simplemente fascinante imaginar el salto evolutivo que tenemos por delante. Y con esto concluimos este análisis. Queda bastante claro que el camino hacia las estrellas está pavimentado, al menos por ahora, con la ingeniería más extrema jamás concebida.